chiquillos, ¿cómo están? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a nuestra última clase de materia. Esta es la clase 30. Como ven, vamos a ver el mercado del trabajo y la legislación laboral. Leyendo en el chat, esto corresponde a materia de cuarto medio. Todas las últimas 5 clases que hemos tenido de ciudadanía corresponden a materia de cuarto medio. Sí, entra en la PSU. Y esta es la clase número 30. Se pasó volando el año. Ya chiquillos, como es costumbre, vamos a partir repasando materia de la clase anterior con un par de preguntas para en el fondo refrescar la memoria de lo que vimos la clase pasada. Pregunta 1. Respecto a los derechos humanos, ¿es correcto afirmar? 1. Son aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización. 2. Están conformados por libertades y facultades básicas, como el derecho a una vida digna. Y 3. Su respeto es de responsabilidad exclusiva de cada Estado. ¿Cuál alternativa creen que es la correcta? La D. Correcta. La alternativa verdadera es la D. Vamos a ver punto por punto por qué. La 1 es verdadera. Los derechos humanos son aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización como persona y son inherentes a la condición humana. La afirmación 2 también es verdadera, están conformados por libertades y facultades básicas como el derecho a una vida digna. La alternativa falsa es la 3, ya que, como vimos en la clase anterior, existen una serie de organizaciones internacionales que nacieron debido a esta necesidad, sobre todo luego de los acontecimientos en la primera mitad del siglo XX, nacen estas instituciones internacionales con en el fondo, la intención de defender los derechos humanos de las personas en el mundo, como son la ONU, y por ende, el respeto de los derechos humanos cruza la frontera de los Estados-naciones y son de responsabilidad de la humanidad en general, a través de estas instituciones como la ONU. Así es que la alternativa correcta era la D. Pregunta 2. ¿Cuáles son algunas de las funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos? 1. Elaborar un informe sobre la situación nacional respecto a los derechos humanos. 2. Expresar su opinión a los distintos órganos de Estado respecto a la situación de los derechos humanos en el país. Y 3. Iniciar acciones legales ante los tribunales de justicia frente a crímenes que atenten contra los derechos humanos. ¿Cuál creen que la alternativa es correcta? Preguntan en el chat de la pregunta anterior, la 3 es incorrecta porque son algo universal. Claro, los derechos humanos, como lo vimos en la clase anterior, esta Declaración de los Derechos Humanos se constituyó bajo la ONU, pero cada país firma este tratado, por lo cual al momento en que cada país acepta este tratado pasa en el fondo, a tener injerencia en los países que se unen al tratado también. Entonces, por eso claro, los derechos humanos son como algo universal, y así se entienden. De la pregunta 2, la alternativa correcta es la E, son las 3 verdaderas. Primero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos elabora un informe anual sobre la situación en el país respecto a los derechos humanos. Recuerden que este informe va a las distintas autoridades de Estado, el presidente de la República, las autoridades del Congreso, del Poder Judicial, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede expresar su opinión a los distintos órganos del Estado respecto a la situación de los derechos humanos y su defensa al interior del país. Y por último, este instituto también tiene la facultad de iniciar acciones legales ante los tribunales de justicia frente a crímenes que atenten contra los derechos humanos. Así que por eso la alternativa correcta es la E, son las 3 afirmaciones correctas. ¿Ya? Pregunta 3. Respecto a los procesos migratorios en la actualidad, ¿es correcto afirmar? 1. En ciertos contextos puede haber un aumento de los casos de discriminación y xenofobia. 2. Debido a los avances comunicacionales, el mundo se entera de manera inmediata de las situaciones en que no se respeten los derechos humanos de los migrantes. Y 3. La mejor solución para evitar los movimientos migratorios entre países es la construcción de muros. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta?
Sí, la alternativa correcta es la D. La afirmación uno es verdadera. En ciertos contextos puede haber un aumento de los casos de discriminación y xenofobia. Eh, Se puede ver en distintos contextos, acá o en Europa. La alternativa 2 también es verdadera. Debido a los avances comunicacionales, el mundo se entera de manera inmediata de las situaciones en las cuales no se respeten los derechos humanos de los migrantes, como por ejemplo la crisis migratoria en Siria, que hace un par de semanas uno podía ver constantemente en las noticias todo lo que sucedía con esta masa de migrantes que dejaban su país de origen y emigraban hacia Occidente. Y la alternativa 3 es falsa. La mejor solución para evitar los movimientos migratorios es la construcción de muros. En el fondo es una alternativa que como que no tiene respuesta. No sé si me entienden, que como que no se puede afirmar eso. De que existen muros que entre países fronterizos lo existen. Ahora, de que se pueda considerar como la mejor solución, eso ya sería emitir un juicio de valor y no está considerado dentro de la pregunta, así que las alternativas correctas son uno y 2. Pregunta 4. ¿En qué se caracteriza la disyuntiva existente entre el derecho internacional y la soberanía internacional? 1. El derecho... ¿Está bien? Sí. 1. El derecho nacional es un conjunto de normas ratificadas solamente por los países desarrollados. Ahí en la pregunta, en la alternativa 1 debería decir el derecho internacional. ¿Ya? El derecho internacional es un conjunto de normas ratificadas solamente por los países desarrollados. 2. Organizaciones como la ONU y la OCDE tienen una mínima injerencia real en los problemas a nivel mundial. Y 3. Al momento de firmar tratados internacionales, los estados dejan de decidir por sí solos en ciertas materias. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Recuerden que en la alternativa 1 debería decir el derecho internacional es un conjunto de normas ratificadas solamente por los países desarrollados. Sí, están medio dudosos, pero la alternativa correcta es la C. Solo la 3 es verdadera. ¿Por qué? ¿El derecho internacional es un conjunto de normas ratificadas solamente por los países desarrollados? Mentira. La idea es que el derecho internacional forme parte de todo el mundo y no discrimine por el nivel de desarrollo económico de los países, por ende la 1 es falsa. Alternativa 2, organizaciones como la ONU y la OECD tienen una mínima injerencia real en los problemas a nivel mundial. Falso. La ONU en sí es una gran institución, pero se divide en diferentes organizaciones que sí tienen una injerencia real, como la UNICEF o los cascos azules, que de verdad forman parte de los diferentes momentos de crisis que pueda vivir un país. Por ende, la 2 también es falsa. Y la alternativa 3 es verdadera. Al momento de de firmar tratados internacionales, los estados dejan de decidir por sí solos en ciertas materias, como por ejemplo Chile, si firman tratados o qué sé yo, firman declaraciones sobre los derechos de la mujer, los derechos del niño. Ahí el Estado de Chile acepta una legislación que nació fuera de su territorio nacional, pero la acepta porque al momento de firmar el tratado se acepta lo que está indicado en estos tratados y se comienza en el fondo, a poner en práctica en nuestro país. Así es que la alternativa correcta en este caso era la 3, la C. Pregunta 5. En cuanto a la relación entre globalización y democracia, es correcto afirmar: 1. Debido a los avances en las comunicaciones, la práctica democrática se ha tecnologizado. 2. En la actualidad, la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y 3. La población se ha vuelto más exigente y crítica respecto a quienes detentan el poder. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Paréntesis. La clase 18, yo estoy segura que está. O sea, voy a revisar, pero estoy casi segura de que sí está. Igual voy a ver. Y les digo. Sí, la alternativa correcta es la E, son todas correctas. La 1, debido a los avances en las comunicaciones, la práctica democrática efectivamente sí se ha tecnologizado. Como lo vimos en la clase anterior, practicar la democracia no basta con ir a votar. Es un ejercicio mucho más complejo en el cual nosotros como ciudadanos tenemos voz en nuestra cotidianidad, podemos expresar nuestra molestia cuando los políticos no nos representen y esta expresión de nuestra voluntad va más allá de una urna. Y el hecho de poder expresar libremente nuestra opinión sí refleja el ejercicio de la democracia en nuestro país.
2. En la actualidad, la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y cualquier lugar, es verdadero. Gracias a las redes sociales, cualquier persona que tenga acceso a Internet puede en cualquier momento y desde cualquier lugar expresar su molestia o su agrado respecto a las diferentes políticas que estén sucediendo en ese momento. Entonces la 2 es verdadera. Y 3. La población se ha vuelto más exigente y crítica respecto a quienes detentan el poder. Muy verdadero, lo podemos ver día a día. Vemos que frente a la crisis de representatividad que tenemos en nuestro país, no solo de ahora, sino que se arrastra desde hace un buen tiempo, la población refleja y en el fondo expresa su molestia y su crítica frente a la clase política y los deseos de cambio. Entonces la alternativa 3 sí es correcta. Sí, la clase 18 y la 19 creo que están en YouTube. Busquen igual. Ya chiquillos, la clase de hoy es larga, tenemos harta materia por pasar, pero es nuestra última clase de materia, así es que vamos a ir rapidito. La clase de hoy es sobre el mercado laboral y la legislación laboral, que veremos primero la caracterización del mercado del trabajo en nuestro país y la descripción de los principales rasgos del derecho laboral en Chile. ¿Cuál es el objetivo? Analizar la realidad laboral de nuestro país en la actualidad. Realidad laboral que tarde o temprano todos vivimos y en el fondo es bastante heterogénea. No todas las personas se integran al mercado laboral de la misma manera. Primero, vamos a ver qué es el mercado laboral. Durante los siglos XX y XXI, la economía ha tendido cada vez más a la terciarización. ¿Se acuerdan que existen tres tipos de, en el fondo, actividades económicas? Las actividades primarias, que están encargadas de la extracción de materias primas, las actividades secundarias, que están a cargo de la manufactura de estas materias primas, y las actividades terciarias, que son básicamente servicios, como el comercio, etc. Entonces, desde los últimos tiempos, siglo XX-XXI, la economía ha tendido más hacia la terciarización, es decir, que las actividades económicas se han enfocado de una manera progresiva hacia los servicios. Este fenómeno es mucho más característico en los países desarrollados o industrializados, donde su estructura económica ha cambiado. Piensen, por ejemplo, en ciudades como Nueva York o Londres, Tokio, que en el fondo sus mercados financieros son en el fondo el foco de la actividad financiera, la cual es muy propia del sector terciario. Es una actividad económica bastante como abstracta. En cambio, las actividades primarias y secundarias son todo lo contrario, son actividades concretas. Son, por ejemplo, en Chile, extraer mineral, procesarlo, etc. Entonces, esta terciarización de las actividades económicas es propia de los países desarrollados. Básicamente también porque en estos países, como hemos visto en clases anteriores, las actividades productivas, en el fondo, cambian la estructura económica de estos países y pasan a dedicarse de la manufactura a los servicios, porque en el fondo internacionalizan sus etapas productivas. No sé si se acuerdan cuando veíamos esas clases que, por ejemplo, una empresa diseña ropa en algún lugar de Europa, pero esa ropa se manufactura en fábricas en China, en India, en Bangladesh. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso esta terciarización de la economía es muy propia de los países desarrollados que ya no se dedican a manufacturar, sino que se dedican solo como a transar los productos. Este proceso de terciarización se inició hace un tiempo cuando en la última fase de la revolución industrial, inicios del siglo XX, comenzó este proceso, el cual se ha ido profundizando con el tiempo producto de la globalización. Esto impulsado lo que ya les decía, que es el desplazamiento de los centros industriales desde los países de Europa, Norteamérica, etcétera, hacia los países en vías de desarrollo, sobre todo en Asia, etcétera. Ahora vamos a ver una serie de conceptos, como lo ven en la presentación, que aluden a el mercado laboral. Primero, la flexibilización laboral. La flexibilización laboral es una tendencia que tienen las empresas para reorientar sus fuerzas laborales, sus requerimientos y remuneraciones, buscando una mayor y mejor productividad. Ahora, ¿qué es la flexibilidad laboral?
Esta consiste en eliminar ciertas normas laborales y desregularizar el mercado laboral con el objetivo de acabar con las restricciones y rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como la existencia de un sector informal creciente. Es decir, que en el fondo lo que busca la flexibilidad laboral es eliminar ciertas restricciones eh, a la producción. Restricciones por parte que tienen, por ejemplo, todos nosotros, las personas, de realizar ciertos trabajos, como por ejemplo, a ver, ¿qué se les puede ocurrir? Hay un ejemplo que es muy... No, ese ejemplo, no sé. El único, a ver si ustedes me ayudan, pero a mí el único ejemplo que se me ocurre es que, no sé si han visto en las tiendas que supuestamente hace mucho tiempo atrás se firmó una ley, que era como la ley de la silla. ¿Se acuerdan? Se las pasaban en el colegio, que dice que los quienes trabajen en una tienda tienen el derecho como de sentarse y no estar de pie toda la jornada. Pero en la realidad eso no existe. Y muchos de los empleados de las tiendas tienen que estar de pie. Ese es un ejemplo. No se me ocurre otro mejor. Deben haber muchos ejemplos mejores que ese, pero ese es un ejemplo en el fondo como las reglas laborales se flexibilizan, ahí sí, y no se cumplen al pie de la letra, sino que existen ciertos márgenes en los cuales se permite que la gente esté parada y no esté sentada. Como por ejemplo, sí, igual trabajé hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en una tienda de ropa y tampoco tampoco uno se podía sentar. Eh, eso. Claro, hay otro ejemplo en el chat. Las empleadas domésticas que se supone que tienen una regularización de sus jornadas laborales y no muchas veces se cumple. Eso sucede también en el trabajo en las empresas, etcétera. Según el Banco Mundial, esta institución sostiene que la principal causa de desempleo en América Latina es la rigidez de los mercados laborales, lo que se traduce en que el sector formal de la economía no sea lo suficientemente dinámico en términos de generar empleo. Eh, no sé qué más se puede decir de eso, como... La verdad, yo no tengo, o sea, no sabría decir como, sí, es muy cierto lo que dice el Banco Mundial, pero eso es lo que dice una institución importante, como es el Banco Mundial. Desde esta perspectiva, ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que dice el Banco Mundial? Que existen altas tasas de desempleo porque los mercados laborales son muy rígidos. ¿Cuál es la solución? Para que bajen los niveles de desempleo, un mayor grado de flexibilidad laboral que permita una mayor creación de empleo y reduciría el sector informal. Ahora, hay distintos tipos de flexibilización y esta se clasifica en tres tipos: la flexibilización externa, interna y salarial. ¿Qué es la flexibilización externa? Esta es la capacidad que tiene una empresa para aumentar o disminuir el empleo sin recurrir a grandes costos. Esto sucede mucho, no sé si han escuchado, pero hay mucha gente que trabaja en ciertas empresas por un tiempo bastante corto. Y es porque a las empresas no les resulta caro echar a esta gente. Entonces los contratan, si es que los contratan, por periodos bastante cortos de tiempo y no existe una estabilidad laboral porque en el fondo a la empresa no le interesa. Como que en el fondo el hecho de despedir a los empleados no es un gran costo para las empresas y por ende están constantemente rotando, echando gente, contratando más gente. Esto sucede en aquellos sectores productivos donde los costos de despido son bajos, es decir, que la empresa pierde bastante poco de sus ganancias echando a sus trabajadores y las empresas suelen utilizar este mecanismo con una mayor facilidad, lo que puede provocar que los rendimientos de estas empresas disminuyan en el largo plazo debido a la intensa rotación de personal. Además, este tipo de empresas, este tipo de flexibilización externa, no potencia, no invierte, en el fondo las empresas no invierten en el capital humano, que esto se traduce en capacitar a sus trabajadores, como que en el fondo no están interesados en tener un buen trabajador que perdure en el tiempo, sino que contratar un trabajador por un tiempo acotado y después despedirlo, ir rotando, porque los costos de despedir a este trabajador son bastante bajos.
Las formas en que opera esta flexibilidad es a través de la contratación temporal, la subcontratación o externalización de fases de la producción de la empresa y la jubilación anticipada de los trabajadores. Ya, el otro tipo de flexibilidad, lo que dicen en el chat, eh, lamentablemente yo siento que todos estos asuntos de leyes laborales dependen mucho del contexto en el cual se den. Como siento que debido a estos tipos de prácticas, como por ejemplo la flexibilización laboral, no todos los empleados están en las mismas condiciones. Ahora, quieren hacer una reforma laboral, lamentablemente yo no sé cuáles son los grandes cambios que quieren formular, pero yo creo que depende mucho del contexto en el cual cada trabajador se encuentre. ¿Ya? Ya. Ahora, tipo de flexibilidad es la flexibilidad interna, la cual es la capacidad que tiene una empresa para asignar a sus trabajadores diferentes labores o puestos de trabajo sin modificar sustancialmente su relación contractual o salario. Esto es cuando ya no cambian los empleadores, sino que cambian las labores de los mismos empleados en una empresa. Es decir, si en una empresa tienen a 5 personas realizando diferentes faenas, la flexibilidad interna hace referencia a que estos mismos trabajadores pueden realizar diferentes faenas al interior de la misma empresa, pero no es que los trabajadores salgan o entren, son los mismos, no los echan, pero se les designan diferentes funciones. Y este cambio en sus funciones no modifica su contrato o su sueldo. De esta forma, las empresas reorganizan el trabajo con el objetivo de hacerlo más eficiente, reducir costos y adaptarse mejor a las exigencias de la competencia. Este tipo de flexibilidad puede operar mediante cambios en el tiempo de trabajo, sobre todo cuando existen diferentes industrias que trabajan mediante turnos de día, de noche. El cambio en estos turnos hace referencia a la flexibilidad interna, rotación del personal en diferentes puestos y tareas, pero al interior de la misma empresa. O sea, no es que echen a las personas, sino que existen cambios en su faena o en las tareas que deben realizar. También se ve este tipo de flexibilidad en el uso de horas extras, el trabajo desde el hogar y el trabajo a tiempo parcial. Por último, está la flexibilidad salarial, que es la que posee una empresa de ajustar los salarios de acuerdo a la situación económica de la empresa, de modo que, si a la empresa le va mal y tiene pocas ganancias, se pueden disminuir los salarios de los trabajadores con el fin de evitar los despidos, y a la inversa, si a la empresa le va bien y tiene una mayor producción y una mayor ganancia, esta empresa puede aumentar los salarios de sus trabajadores con el fin de retenerlos en la empresa. Preguntan en el chat, profe, ¿es verdad que antes se pagaba con sal y por eso se llama salario? No sé, ¿en serio? No tenía idea. Un buen dato. No sabía en realidad de dónde venía la palabra salario. Uno siempre aprende cosas nuevas. Ya, otro concepto es el de obsolencia veloz. ¿Han escuchado el concepto de que algo está obsoleto? Por ejemplo, el celular que uno puede haber tenido hace 10 años atrás está muy obsoleto. Ya no existe, ya no se usa. ¿Por qué? Porque existen nuevas tecnologías que en el fondo han reemplazado estos aparatos y van haciendo nuevas tecnologías. El fax está obsoleto. Hay muchas cosas que están obsoletas. Las máquinas de escribir como antiguas, cosas que pasan de moda. La obsolencia es un efecto que sufren todos los objetos producto de su desuso, es decir, que se dejan de usar, por lo que estos se van volviendo inadecuados frente a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, si la gente ya no usa máquinas de escribir, no es porque ya no les gusten, sino porque existen nuevas tecnologías que son mejores y reemplazan los usos que puede haber tenido una máquina de escribir. Y por eso se dejan de usar, porque la gente para escribir un currículum, por ejemplo, ya no lo hace en máquina de escribir, lo hace directamente de Word, lo imprime, lo manda, etc. Se puede hablar de obsolencia en muchas cosas, no solamente en las cosas materiales, sino también en los empleos. ¿Qué trabajo puede estar obsoleto hoy en día? Piensen.
Un trabajo como antiguo. No sé, por ejemplo, la producción de salitre. Está obsoleta porque el salitre ya no se trabaja. Y hay así muchas... Ya, por ejemplo, ser zapatero. Existen los zapateros, pero... O sastre, no sé. Son profesiones que lamentablemente con el paso del tiempo se van quedando atrás porque las nuevas tecnologías imponen una serie de avances que reemplazan esta labor. Por ejemplo, antes del Transantiago habían unos señores que anotaban como en papel los horarios de las micro amarillas. Ya no existen esos señores porque con el Transantiago se supone que es un sistema más moderno y que funciona mejor y que ya no se necesita que esté el señor anotando en un papel los horarios de las micros, por ejemplo. Sí, yo también había escuchado eso, que las cosas las hacen pensando en que en un tiempo más ya no van a servir y así uno en el fondo es como esclavo de las empresas y sigue comprando, sigue comprando. Es muy claro el ejemplo de los celulares, que uno se compra un celular hoy día, pero sabe que en 5 años más ya no, van a haber otros mucho más modernos y en el fondo como que instalan esas ganas de querer cambiar el celular constantemente o se fabrican para que no duren mucho tiempo. Ya. Bueno, esta obsolencia que vimos en las cosas también pasa en los trabajos. Por ejemplo, al momento en que una generación anterior a la nuestra, por ejemplo nuestros papás, ingresaron al mercado laboral, en el sector en que lo hicieran, sean, no sé, oficinistas, conductores, lo que sea. Cuando las generaciones anteriores ingresaron al mercado laboral, requerían ciertos conocimientos y experticias que hoy probablemente no se requieran. Como por ejemplo, no sé si estoy bien con la palabra, pero creo que se llama taquigrafía, que es saber escribir a máquina. Y había que ponerlo en el currículum. Por ejemplo, hice curso de taquigrafía. Creo que esa es la palabra. Hoy en día ya no existe. O sea, cualquier niño chico sabe usar un teclado y escribir. Entonces, ese es un ejemplo de cómo antes existían ciertas capacidades y experticias que hoy en día simplemente ya no se requieren porque no, cualquier persona puede usar un teclado. Al mismo tiempo, para algunos empleos u ocupaciones se requiere de conocimientos técnicos nuevos, los cuales pueden resultar en su mayoría extraños para gran parte de las generaciones anteriores. Hoy en día todo se hace con computador. Y piensen en la generación de nuestros papás que aprendieron a usar el computador hace relativamente poco tiempo, cuando ellos ya llevaban bastante tiempo trabajando en sus trabajos con sus máquinas de escribir, por ejemplo. Entonces eso ya es un ejemplo de cómo para los trabajos se requieren nuevos conocimientos técnicos mucho más complejos que en el fondo van al ritmo de los tiempos. ¿Me entienden? ¿Me siguen? En este sentido, ¿cuál es el desafío de la obsolencia veloz? Que los trabajadores estén constantemente capacitándose para no ir quedándose atrás y no perder sus trabajos. Y esto es un desafío en el fondo para los trabajadores y que vayan actualizando sus capacidades laborales. Otro concepto, ¿les quedó claro lo de la obsolencia veloz? Sí. Otro concepto es el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Se entiende como capital humano a la acumulación de inversiones en las personas para aumentar la productividad en el futuro. Es decir, que es una empresa, no sé, por ejemplo, quiere invertir para mejorar su producción. Cuando invierte en capital humano, no es cuando compra máquinas mejores, sino cuando capacita a sus trabajadores para usar las máquinas. ¿Me entienden? Ese es un ejemplo de capital humano, que en el fondo el dinero que se va a invertir no se va a invertir en comprar algo, sino en aumentar los conocimientos de los empleados, para que en el fondo rindan más y su empresa tenga una mayor productividad. Los tipos más importantes de inversión humano, o sea, de capital humano, son la educación general y la capacitación laboral.
Con educación general comprendemos educación básica, media, universitaria o técnica, y capacitación laboral es cuando una persona que ya está trabajando recibe ciertas capacitaciones muy enfocadas a el ámbito en el cual se desarrollan. Se denominan capital humano porque, a diferencia de otras inversiones, estas se realizan en las personas, no en las cosas. Estas afectan al mercado del trabajo en general y al precio del salario en particular. ¿Cómo? ¿Por qué afecta al mercado del trabajo en general? Porque una persona con un mayor capital humano se vuelve mucho más productivo. Entonces, a nivel más macro, eh, en el fondo se afecta al mercado del trabajo en general porque un empleado va produciendo mucho más y inmediatamente, no sé, puede asegurar su puesto de trabajo y en el fondo evitar que lo despidan y contraten a otra persona. Entonces, en cuanto al mercado del trabajo, ese es su efecto. Y también tiene un efecto en el salario de las personas, porque obviamente un trabajador que está más capacitado va a realizar su trabajo de mejor manera y va a poder obtener un salario más alto. Básicamente porque las personas son más productivas. Esa es la relación. Alguien recibe una capacitación, es más productiva, ergo puede recibir un mayor salario. Otro concepto Otro concepto es la capacitación laboral, que ya la vimos. La capacitación, ya la mencionamos. La capacitación laboral es fundamental para realizar la flexibilización laboral y si se usa de manera adecuada puede beneficiar tanto al empleador y a su empresa como al trabajador. ¿Por qué? Porque si alguien, un dueño de una empresa, capacita a su trabajador, va a beneficiar a la empresa porque este trabajador se va a volver más productivo y va a beneficiar al trabajador porque al volverse más productivo puede acceder a un mejor salario. Este beneficio, el de la capacitación laboral, se ve reflejado en que al aumentar las competencias del trabajador, su trabajo es más eficiente y productivo, por lo que la empresa saca un mayor beneficio de este. Y por otro lado, el empleado puede recibir un mayor incentivo económico por un trabajo que está mejor realizado. Ya desde varias décadas, Chile se ha preocupado por capacitar a los trabajadores, entendiendo que la capacitación laboral es una de las claves para disminuir la brecha salarial. Es decir, que tener empleados más preparados en cuanto a su trabajo les permite acceder hacia un mejor empleo y tener un mejor sueldo y en el fondo repartir las ganancias de una forma más equitativa. Ahora, si esto sucede o no, es otra cosa. Por eso se creó el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, como dicen en el chat, que financia las capacitaciones de los trabajadores chilenos en conjunto con los impuestos pagados por las propias empresas. Entonces, en el fondo, ¿quién financia estas capacitaciones del CENSE? Por un lado, el Estado y por otro, las empresas, pero no directamente, sino a través de los impuestos que pagan las empresas. Sin embargo, ¿cuál es el problema del CENSE? Pequeño problema. Es que el CENSE no solo debe demostrar que el empleado va a las capacitaciones, sino también que existen resultados concretos de su aprendizaje. Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes conozcan a alguien que haya accedido a estas capacitaciones. Lo que refleja este problema es que estas capacitaciones no se evalúan. El requisito para, en el fondo, obtener el certificado de estas capacitaciones es haber ido a las capacitaciones y no necesariamente demostrar que uno aprendió. Hay un pequeño problema. Ahora, respecto al mercado del trabajo chileno. El trabajo en nuestro país En nuestro país el trabajo participa del mercado, es decir, que el empleo, por un lado, los trabajos que están disponibles por hacer, y la fuerza laboral, por otro, que son las personas que necesitan realizar el trabajo, interactúan libremente y la relación entre estos dos factores, el trabajo y las personas, fija en el fondo los salarios con los cuales se pagan los trabajos. Por ejemplo, pensemos un ejemplo en el que interactúen el empleo y la fuerza laboral en el mercado. Por ejemplo, pensemos. Por ejemplo, un ejemplo en el que interactúen el empleo y la fuerza laboral en el mercado. Por ejemplo, a ver, pensemos. Un ejemplo en el que interactúen el empleo y la fuerza laboral en el mercado. Por ejemplo, a ver, pensemos. Un ejemplo en el que interactúen el empleo y la fuerza laboral en el mercado. Por ejemplo,
A ver, por ejemplo, si en una mina de cobre yo necesito emplear a 20 trabajadores, ¿ya? Necesito 20 trabajadores, ese es el empleo. Existe trabajo, en el fondo existe mina para 20 personas, pero afuera hay cientos de personas que quieren ese trabajo. El salario que se pague ese trabajo va a ser bastante reducido porque existe mucha mayor fuerza laboral, existe mucha mayor demanda de fuerza laboral que oferta de empleo. Por ende, el salario con el cual se pague ese empleo va a ser bastante bajo porque van a haber muchas más de 20 personas que estén dispuestas a hacer ese trabajo. ¿Me entienden? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ya si en Chile hay un terremoto y hay un solo imaginando, y hay un solo geólogo capaz de explicar por qué pasan los terremotos, el salario que reciba este geólogo va a ser muy alto porque la oferta de empleo es muy alta, la demanda de empleo es muy alta, pero la oferta de fuerza laboral es bastante baja. Es decir, que no hay más personas que tengan los conocimientos necesarios para realizar este trabajo de geólogo, y si hay uno solo, el salario que reciba por su trabajo va a ser bastante alto. La construcción, claro, eso también es un ejemplo. Hay bastante oferta de empleo. No. En el caso de la construcción es como en el caso de las minas. Hay una mayor demanda, no, hay una mayor oferta de fuerza laboral que de empleo. Está medio enredado esto, pero yo sé que me entienden. Estoy segura que me entienden. Ya. ¿Qué quiere decir todo este enredo que he tratado de explicar de la mejor manera posible? En primer lugar, significa que los empleadores aumentan y disminuyen los puestos de trabajo según las necesidades Es decir, que la demanda de trabajo va a ser mayor o menor de acuerdo a las necesidades que tengan los empleadores. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, va a haber una mayor demanda de fuerza laboral porque necesito gente que me construya la casa. Y por otro lado, las personas ofrecen su fuerza de trabajo según sus capacidades y obligaciones. En segundo lugar, el precio con el cual se paguen estos puestos de trabajo, es decir, el salario o el sueldo, fluctúa de acuerdo con el comportamiento de las dos variables anteriores, como yo traté de explicarles hace un rato. Está medio enredado, pero yo sé que me entienden. Otras variables involucradas en el mercado laboral, además de trabajadores y empleadores, es la estructura de población. Países con un crecimiento demográfico alto tienen una mayor cantidad de población joven que luego pasa a ingresar al mercado laboral, por ende aumenta la oferta de puestos de trabajo. Piensen en países subdesarrollados que tienen una alta tasa de natalidad, como India, el cual como hay alta tasa de natalidad, hay gran cantidad de jóvenes que pasan inevitablemente a una edad adulta en el cual deben ingresar al mercado laboral. Por eso hay tanta mano de obra y, en el fondo, aumenta la oferta de puestos de trabajo. En cambio, los países donde la población envejece, como en Europa, incluso en Chile, la fuerza laboral se reduce disminuyendo la oferta de mano de obra, porque en comparación hay menos gente en edad de trabajar. Ya vamos a ver eso más en detalle. Las migraciones, que como lo vimos en la clase anterior, constituyen también una variable para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque cuando llega gente, piensen en estos países de Europa que están envejeciendo, cuando llega gente en edad de trabajar, inevitablemente aumenta la oferta de mano de obra. Y no por la gente que es originaria de ese lugar, sino por la gente que migra. Un factor importante también ha sido la incorporación de la mujer al mundo laboral. Este aspecto también influye en el mercado del trabajo, ya que las mujeres comenzamos a constituir una nueva fuerza laboral, la cual compite de igual a igual con los hombres frente a la disponibilidad de puestos de trabajo. Es decir, que ahora la cantidad de oferta de fuerza laboral es mucho mayor al momento en que la mujer ingresa al mercado laboral. Recuerden que este ingreso es bastante progresivo, no es que de un día para el otro todas las mujeres decidieran trabajar, sino que es un proceso histórico bastante complejo y de larga data. Una de las características del mercado del trabajo en nuestro país es su alta segmentación, es decir, lo que les dije en un comienzo, que
No todos los trabajadores participan de la misma manera en el mercado del trabajo. Hay distintos niveles de preparación de los trabajadores. Por ejemplo, está, no sé, el obrero, el minero, el oficinista, qué sé yo, el gerente, el profesor, el alumno no, el profesor de colegio, el profesor universitario. No son los mismos niveles de... En el fondo, no todos los trabajadores están en las mismas condiciones. Por eso hay una alta segmentación. No todos los trabajadores son iguales. Básicamente, y esto genera básicamente que se desarrollen mercados de trabajo específicos según la necesidad de empleo. Es decir, que no todas las personas buscan el mismo empleo. De esta manera, los estudios técnicos superiores y las capacitaciones laborales permiten a un trabajador ser mucho más competitivo en la área en la cual se desarrolle y así mejoran sus expectativas de sueldo y en fondo de trabajo. Como dicen en el chat, claro, no todas las carreras, por ejemplo, no todas las carreras universitarias son remuneradas de la misma manera. Y eso siempre sale, no sé si, bueno, deben haber visto que están en esta etapa de pasar a sus estudios superiores, siempre salen como artículos de las carreras más remuneradas, las carreras menos remuneradas. No todos los trabajadores y no todas las carreras se pagan de la misma manera. ¿Ya? Y eso también depende mucho de la oferta, la demanda que existe por esos trabajadores. Ahora, otro concepto que vale la pena ver es la diferencia entre es el salario mínimo como concepto y la diferencia entre el salario mínimo nominal y el salario mínimo real. ¿Qué es el salario mínimo o el sueldo mínimo? Es la remuneración mínima que se debe pagar a los trabajadores por sus trabajos. ¿Ya? Este sueldo mínimo, que creo que en Chile está como en 210 mil, me lo pueden confirmar en el chat, pueden ver por internet. Yo creo que está como en 210.000 pesos al día de hoy. 240. Bueno, ¿cuáles son las características básicas del salario mínimo? Primero, que es fijado por la ley. Por lo tanto, es una regulación del mercado laboral que realiza el Estado. Y siempre se ve en las noticias que en el fondo es el Estado el encargado de determinar cuál es el sueldo mínimo. Segundo, este sueldo se aplica solo en base al sueldo en dinero. ¿Ya? Porque muchas veces, no sé, a ciertos trabajadores se le otorgan ciertos beneficios como casas, por ejemplo, pero no, los sueldos mínimos solo cubren el sueldo en dinero, no en beneficios de otro tipo. Y por último, este sueldo se aplica a trabajadores contratados por jornada ordinaria de trabajo, es decir, que no excedan las 45 horas semanales. Por ende, ¿qué pasa cuando los trabajadores están contratados por menos horas? Estos trabajadores pueden recibir un salario mínimo proporcional al tiempo de estas jornadas que cubre o que determina el salario mínimo original. Pregunta, ¿nominal y real es lo mismo que bruto y líquido? No, ya lo vamos a ver. El objetivo del salario mínimo es proteger a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores menos calificados. La ley fija un salario mínimo nominal. Ahora vamos a ver la diferencia entre nominal y real. Se dice que el salario es nominal cuando se expresa en una cantidad en la moneda nacional. Por ejemplo, el salario mínimo es de 250.000 pesos, punto. Ese es el salario nominal, porque se dice o se expresa que el salario mínimo es de esta cantidad porque el Estado lo dice así. ¿Ya? Ahora, este salario nominal, los 250.000 pesos, pueden o no ser igual al salario real. ¿Cuál es el salario real? Es el poder de compra que tiene el salario en una economía dada. ¿Me entienden? Por ejemplo, el salario nominal hoy en día es de 250.000 pesos, pero el salario real se calcula considerando la variación de la inflación y los reajustes salariales. Es decir, que el Estado dice que, porque es el salario mínimo nominal, el Estado dice que una persona puede vivir con 250.000 pesos. Ese es el salario nominal. Pero ahora, el salario real es esa estimación que se calcula considerando la inflación y los reajustes que determina si realmente una persona puede vivir o no con 250.000 pesos. ¿Me entienden? La diferencia entre
es salario mínimo nominal y real. Nominal es cuando se establece un monto y real es cuando se calcula si realmente ese monto cubre la vida del trabajador y su familia. ¿Me entienden? La diferencia entre salario mínimo nominal y real. Ahora, la diferencia entre sueldo bruto y líquido es otra cosa. Por ejemplo, el saldo bruto, como le dicen en el chat, ya, mi sueldo bruto, por ejemplo, si tuviera el sueldo mínimo, es de 250.000 pesos. Ese es el sueldo bruto. Pero el sueldo líquido, pero al momento en que la persona le dan su sueldo, no recibe 250.000 pesos, recibe menos porque se les descuenta AFP, se les descuenta previsión y salud en el fondo. Y ese ahí pasa a ser el sueldo líquido, que es el dinero que efectivamente el empleado recibe. Pero el sueldo bruto es el que incluye no incluye los descuentos de previsión y salud. ¿Me entienden las diferencias entonces? ¿Todo bien con eso? La diferencia entre salario mínimo nominal y real y la diferencia entre el sueldo bruto y líquido. Ahora, otro punto que vamos a ver es el trabajo remunerado y no remunerado. ¿Cuál es el trabajo remunerado? Es aquel en el cual una persona participa en una ocupación, un negocio o una profesión y se está empleado a tiempo parcial o completo en ella, y lo importante es que a cambio de dichas prestaciones de trabajo se recibe un sueldo. También es considerado como trabajo remunerado cuando una persona trabaja de manera autónoma y se perciben ingresos monetarios por dicho trabajo. Por ejemplo, comerciantes que funcionan de manera independiente, etc. Entonces, en el fondo, el trabajo remunerado es el trabajo en el cual uno recibe un salario, un sueldo en dinero a cambio de la prestación de servicios que uno hizo. Ahora, ¿cuáles son los trabajos no remunerados? Son aquellos que carecen de una recompensa monetaria por sus servicios, como por ejemplo el trabajo voluntario, las obras de caridad o trabajar en el hogar sin recibir un sueldo. Otra diferencia importante es el trabajo dependiente e independiente. El trabajo dependiente se hace efectivo cuando un trabajador queda en situación de subordinación respecto a un empleador. Es decir, en una oficina, el oficinista tiene un jefe y depende del jefe. La relación laboral depende de esta relación de subordinación entre el trabajador y el jefe. Esta relación comprende los diferentes aspectos del poder de dirección que ostenta el empleador por sobre el trabajador. En este sentido, el jefe, por ejemplo, el trabajador debe someterse a las órdenes del empleador, del jefe, dicho de manera más coloquial, el cual se manifiesta en un cumplimiento de horarios, el seguimiento de instrucciones y la vigilancia en el desempeño de sus funciones. Es decir, que un oficinista debe cumplir una serie de reglamentos que en el fondo reflejan este sometimiento de parte del trabajador al empleador, y esto se manifiesta respetando los horarios, siguiendo instrucciones y aceptando en el fondo la vigilancia del empleador frente al trabajo que está realizando. Este trabajador dependiente tiene un contrato de trabajo, el cual establece su remuneración, es decir, cuánto se le va a pagar por este trabajo, y también incluye una serie de descuentos legales en su contrato, como por ejemplo previsión y salud, sus obligaciones y sus beneficios. Como por ejemplo las cajas de compensación entregan una serie de beneficios, etc. Pero en el fondo esa es la idea, que el trabajo dependiente es aquel en el cual uno entra como empleado a una empresa, una oficina, lo que sea, y en el fondo uno debe someterse al mandato de mi empleador. Preguntan en el chat, ¿si un vendedor ambulante se puede considerar un trabajador? Sí, es un trabajador independiente, como lo vamos a ver ahora, e informal, porque claro, está al margen de la legalidad en cuanto a los impuestos y las boletas que debiera realizar por su trabajo. Pero sí es un trabajador. Independiente e informal, sí, pero realiza un trabajo, en el fondo presta un servicio y recibe una compensación monetaria por ese servicio. Entonces, desde ese punto de vista, sí se podría considerar como un trabajador. Ahora, el otro caso, siguiendo con la materia, es
el caso de los trabajadores independientes, quienes ellos son sus propios jefes. Trabajan con boletas de honorarios y son ellos mismos quienes establecen sus deberes y obligaciones. ¿Ya? Esa es la diferencia. Hasta diciembre del año 2011 no se estaba obligado a cotizar, sobre todo la gente que boletea. Hasta el año 2011 uno, si quería, podía dejar esta devolución de impuestos en las AFP o si no, se llevaba la plata. Pero hasta el año 2014 era posible excusarse del pago. Es decir, hasta el año 2014 se tenía el fondo se tenía la oportunidad uno de decidir si quería recibir esa plata como en efectivo, la devolución de impuestos, o si quería dejarla en su AFP. Creo que desde el 2015 ya no va a haber esa opción y obligatoriamente todos aquellos quienes reciban o les corresponda una devolución de impuestos no van a poder acceder en efectivo a ese dinero, sino que se va directo a las AFP. No sé la letra chica, pero he escuchado eso. Ahora, otra diferencia importante es la diferencia entre la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población económicamente activa es aquella que está integrada al mercado del trabajo, teniendo un empleo o buscando uno. Entonces, dentro de la población económicamente activa entran quienes efectivamente estén trabajando y quienes no tengan un trabajo pero lo estén buscando, es decir, la gente cesante. ¿Ya? La población económicamente activa no considera a aquellas personas que realicen un trabajo sin remuneración. De esta forma, la población activa de un país está compuesta por toda persona en edad laboral que se establece de los 15 a los 65 años, que o bien trabaja en un empleo remunerado, que es la población ocupada, o bien se halla en plena búsqueda de un trabajo, que es la población cesante, pero aún así forman parte de la población económicamente activa. La fracción de población activa que busque empleo pero no sea capaz de encontrar un trabajo determina la tasa de desempleo que exista en la actualidad. Por otro lado está la población económicamente inactiva o población pasiva, que está conformada por las personas mayores de 15 años que no estén en condiciones de realizar un trabajo, ya sea por su edad o por su estado de salud, y también por el hecho de que se encuentren estudiando. Entonces, quienes forman parte de la población económicamente inactiva, jubilados, incapacitados y estudiantes. Y obviamente también forman parte de este grupo quienes no busquen un trabajo. Personas que simplemente no tienen la condición de cesantes porque no trabajan, porque no quieren, no están interesados y no busquen un trabajo. No, ahí acabo de decir que, como preguntan en el chat, la población cesante que no busca empleo ¿son población activa? No, son población pasiva. En el caso de las dueñas de casa, yo creo que también son población pasiva, porque no se consideran como cesantes, sino que se consideran como personas que trabajan en su casa sin una remuneración económica, pero no se consideran como cesantes. Entonces, desde ese punto de vista, sería población económicamente pasiva, las dueñas de casa. Y los estudiantes de nivel superior que trabajan son población económicamente activa, porque trabajan. Ya, que además estudien no le quita el hecho de que sean activos en cuanto al mundo laboral. ¿Todo claro con eso? Ahora vamos a ver los diferentes tipos de desempleo según su causa. Ahí lo ven ahí se ve, está el tipo de desempleo friccional, temporal, estructural y cíclico. Vamos a ver punto por punto qué significan todas estas palabras. ¿Qué es el desempleo friccional? Se produce porque los trabajadores que buscan empleo no lo encuentran de forma inmediata y mientras busquen trabajo se consideran desempleados o cesantes. En este sentido, mientras más se demoren en encontrar un nuevo trabajo, mayor será la cantidad de personas que integren el grupo de desempleo friccional. Es decir, este es como el desempleo circunstancial.
un oficinista, tiene su trabajo, lo echan. Se transforma en cesante. Y en el fondo, mientras todo ese periodo que esté buscando un nuevo trabajo, se transforma en un desempleado friccional. ¿Cuál es el desempleo temporal? Este se genera cuando las empresas e industrias tienen temporadas bajas y necesitan una menor cantidad de trabajadores. Ejemplo clásico, los temporeros de la fruta. Tienen un trabajo temporal porque durante el tiempo en que trabajan es cuando cosechan la fruta y el resto del año tienen un desempleo temporal porque no hay faenas que hacer, pero saben que dura un tiempo nomás. Saben que para la próxima cosecha los van a volver a contratar. Por eso se llama un desempleo temporal. También este tipo de desempleo se puede considerar cuando finaliza el año escolar y muchos estudiantes buscan un empleo durante la temporada de verano. O sea, no es que un niño que vaya en tercero medio y esté de vacaciones sea cesante. ¿Me entienden la idea? Es como un desempleo temporal que, por ejemplo, si tiene trabajo solo en febrero, durante enero va a ser cesante. Pero en el fondo no es su condición constante en el tiempo, no es que sea un trabajador cesante todo el año, sino que puede tener un desempleo solamente temporal, solamente durante el tiempo en que duran sus vacaciones. Otro tipo de desempleo es el desempleo estructural. Este es un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. Este es como, se me ocurre explicarlo como con un ejemplo muy de fantasía. Por ejemplo, si en un pueblo que siempre ha practicado el trabajo agrícola y toda la gente, la población, la mano de obra activa de ese pueblo sabe actividades agrícolas, de repente llega y descubren, no sé, oro, y se necesiten muchos mineros especializados en extraer el oro, va a haber en el fondo un desempleo estructural porque las empresas, por ejemplo, en el ejemplo, la mina va a necesitar contratar mineros y no trabajadores agrícolas. ¿Me entienden la idea? A eso se refiere al desequilibrio entre el tipo de trabajadores que se requiere versus el tipo de trabajador que busca trabajo. Esto va en un sentido más de las capacidades que tienen las personas para realizar cierto trabajo y la oferta laboral concreta que exista de ese trabajo. ¿Me entienden? Sé que mi ejemplo fue un poco enredado, pero bueno. Si no entienden, al tiro me dicen en el chat. Por último, está el desempleo cíclico, que es consecuencia de una falta de demanda general de trabajo. Esto generalmente sucede en las crisis económicas. Cuando el ciclo económico entra en crisis, la demanda de bienes y servicios cae, por ende, también el número de mano de obra que se necesite cae. ¿Todo bien? Por último, en cuanto a la distribución de la fuerza de trabajo en Chile por sectores de la economía, como lo decía en mi ejemplo de la mina y los agrícolas, en Chile la población económicamente activa, ¿cuál lo último? El desempleo cíclico. El desempleo cíclico es muy propio de las crisis de trabajo, crisis económicas, perdón. Cuando un ciclo económico entra en crisis, piensen en la crisis del 29, por ejemplo, la demanda de bienes y servicios cae y por ende la mano de obra que se necesita para realizar o satisfacer esta demanda de bienes y servicios también cae. Por ejemplo, o de una manera más fácil, en una crisis económica disminuyen, por ejemplo, siempre el ejemplo clásico de crisis económica o cuando un país tiene una crisis económica es que se deja de construir. ¿Por qué se deja de construir? Porque la demanda por estos bienes de construcción cae. La gente ya no tiene plata para comprar edificios o casas. ¿Qué pasa? Se deja de construir y se despide a todos los obreros que trabajan en esas faenas y por ende aumenta la cesantía. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Ya. Por último, en Chile, la población volviendo a la materia y al ejemplo que yo les decía medio extraño de los mineros y los agrícolas, la distribución de la fuerza de trabajo en Chile se ve también en cuanto a los sectores de la economía, que no son todos iguales. En Chile, la población económicamente activa se desenvuelve en distintas labores y sectores. Por ejemplo, en la zona norte hay una mayor cantidad de trabajos de minería, en la zona centro de agricultura, etc.
Como nuestro país es muy variado en términos geográficos, la distribución de la mano de obra por sectores está en directa relación con la localización geográfica, lo que recién les decía. En el norte hay más minas, hay más mineros. En la zona centro hay más faenas agrícolas, hay más trabajadores agrícolas, etcétera. Es por esto que existen regiones con una mayor concentración de la fuerza laboral en ciertos sectores y otras en otros sectores de la economía, como ya lo vimos, minería, agricultura, servicios, etcétera. Tiquillo, ¿está todo claro? Para que nos vayamos al recreo. ¿Todo claro como el agua? ¿No hay ninguna duda? Ya, los dejo. Si tienen alguna duda, obviamente pueden escribir. Son las 8 a las 8:05. ¿Les parece bien? Nos queda poquita materia. A las 8:05 nos vemos. Estamos generosas con el recreo hoy día.
Ya, chiquillos, les regalé un par de minutos más. Pero volvimos. Estaba leyendo el chat y no hay una edad para entrar a la U, yo creo. No, no sé, es un tema. Pero también es normal tomarse un año, no sé, para prepararse mejor. Dar la prueba 2 veces no es el fin del mundo, en serio no lo es. Pueden dar la prueba 2 veces y un año de sus vidas es súper poco tiempo. O sea, en caso de que quieran dar la prueba otra vez, es absolutamente posible. Eso depende de cada persona, en el fondo. No es que haya una edad precisa para entrar, sino que va en cuán preparado se sienta cada persona. Y insisto, si se quieren tomar otro año, dar la PSU de nuevo o lo que sea, están jóvenes y un año es muy poco tiempo. Así que pueden, no tiene nada del otro mundo tomarse un año adicional para pensarlo, sobre todo si no están seguros de lo que quieren estudiar, etcétera. Ah, lo otro es que al final de la clase lo vamos a ver, lo de los temas para las últimas 2 clases de repaso, ¿ya? Pero por ahora vamos a terminar la materia de hoy que nos queda poquito, que es respecto al derecho laboral en nuestro país. En Chile existe una abundante legislación que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, donde se concentran esta legislación en el Código del Trabajo, que es la ley fundamental que regula estas relaciones laborales, aunque no rige las relaciones laborales en las cuales participa el Estado. Por ejemplo, las personas de las Fuerzas Armadas tienen o se regulan por una serie de estatutos especiales, pero para las otras relaciones en las cuales no participa el Estado sí se rigen bajo lo que señala el Código del Trabajo. El fin principal del Código del Trabajo es la obligatoriedad del contrato de trabajo. Ya, uno de los objetivos más importantes es que todos los trabajadores tengan un contrato, que es el documento en el cual se establecen los deberes y derechos de cada una de las partes, es decir, tanto del empleador como del trabajador. Claro, como dicen en el chat, Capredena es un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas tienen su propio funcionamiento, ¿ya? Pero en cuanto al Código del Trabajo, este se pone en práctica para los trabajadores que, en el fondo, para las relaciones laborales que se realicen afuera del ámbito del Estado. Volviendo al contrato de trabajo, tanto el empleador como el trabajador establecen cuáles son sus derechos y obligaciones y ambas partes tienen que quedarse con una copia del documento al momento en que lo firman y que en el fondo está por escrito todos los deberes y obligaciones todos los derechos y deberes que tienen ambas partes. Según el Código del Trabajo, el contrato debe tener una serie de especificaciones, como por ejemplo el lugar y fecha en el cual se firma el contrato, la individualización de las partes con la indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. Por ejemplo, el contrato entre un empleador y un trabajador tiene que estar explícitamente señalado los nombres de las partes, la nacionalidad de las partes y las fechas de ingreso del trabajador. Cuando empieza a formar parte de esta empresa o cuando en el fondo cuando esta relación empleador-trabajador comienza a ponerse en práctica. Otro de los elementos que debe tener un contrato es la determinación de la naturaleza de los servicios que se están en el fondo regulando. Por ejemplo, una secretaria firma el contrato de trabajo y debe estar determinado que el servicio que ella va a prestar es el trabajo de secretaria y el lugar en el cual se haya de prestar estos servicios. Debe también estar explicitado el monto del salario, la forma y el periodo de pago de la remuneración. Es decir, se va a pagar tal cantidad de dinero a través de, qué sé yo, depósito o cheques, no sé. También se debe explicitar la duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que la empresa existiera el sistema de trabajos por turnos.
Es decir, que se debe señalar claramente en el contrato cuántas horas va a trabajar la persona a la semana y cuál va a ser su horario, exceptuando quienes trabajan por turnos. Y por último, se debe establecer el plazo del contrato. Por ejemplo, este contrato es indefinido o dura 1 año, 6 años, lo que sea. Y también se pueden agregar otros pactos que hayan acordado ambas partes. Por otro lado, existen una serie de derechos laborales que lo vamos a ver uno por uno. Primero está el derecho de la remuneración. Esta es la contraprestación a cargo del empleador que debe pagar en dinero por los servicios que realiza el trabajador. Existen diferentes tipos de remuneración, como lo ven en la presentación. El básico es el sueldo, que es una remuneración fija en dinero pagada por periodos iguales determinados en el contrato que nunca son superiores a un mes. Un mes es el tiempo tope para que el empleador pague en dinero los trabajos o los servicios realizados por el trabajador, que en el fondo recibe su sueldo en pago por el servicio que está prestando. Otro tipo de remuneración es el sobresueldo, que es la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. El valor de las horas extras se fija en el contrato y en caso de que en el contrato no se fijen el valor que tienen las horas extras, se entiende que poseen un recargo del 50% de las horas de jornada ordinaria. Por ejemplo, un ejemplo muy absurdo. Si a un obrero le pagan 10 pesos la hora, se supone que si trabaja horas extra, ganaría un 50% más. Es decir, si gana 10 pesos, ganaría 15 pesos por trabajar en horas extras. La comisión es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa en cooperación con el trabajador. El típico ejemplo son los vendedores de tiendas que, si un vendedor vende mucho más productos, recibe una mayor comisión que aquellos vendedores que vendan una menor cantidad de productos. Por otro lado está la participación como otra forma de remuneración, que es la proporción del reparto de utilidades en una empresa o negocio o de una sección de la misma empresa. Por ejemplo, si una empresa gana una mayor cantidad de dinero, la participación es en el fondo repartir estas ganancias con todos aquellos que participaron de la etapa productiva, de los trabajadores en el fondo. Por último, la gratificación es cuando parte de las utilidades de una empresa con la que el empleador es la parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia al sueldo del trabajador. La diferencia con la participación es que en el caso de las gratificaciones, estas utilidades no pueden superar el 25% destinado a las gratificaciones. Creo que como preguntan en el chat, creo que los aguinaldos no están especificados en el contrato de trabajo, pero no estoy segura si sea como voluntario por parte del empleador. La verdad es que no lo sé, pero creo que es voluntario. No sé si alguien sepa más y nos pueda decir en el chat, pero yo estoy casi segura de que es voluntario por parte del empleador. Ahora, otro de los derechos laborales es el derecho... Ya, las gratificaciones es algo que me cuesta un poco entenderlo también, que en el fondo son parte de las ganancias que tiene una empresa con la cual el empleador beneficia al sueldo del trabajador. La diferencia con la participación es que en el fondo hay como un porcentaje que son el 25% de las utilidades que por ejemplo, ya, si una empresa tiene una mayor cantidad de ganancias, solo el 25% de estas ganancias va a estar destinado a las gratificaciones. En cambio, en la participación no hay como un porcentaje límite. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, otro de los derechos laborales que están como fijos en el Código del Trabajo es el derecho a descanso. El descanso es la porción de tiempo en la cual el trabajador se recupera en plenitud de sus capacidades tanto físicas como intelectuales para poder realizar su labor y evitar el estrés laboral. Existen una serie de tipos de descanso, no todos los descansos son iguales. Primero está el descanso dentro de la jornada de trabajo.
En general, las jornadas de trabajo se dividen, un día, por ejemplo, se divide en dos partes, la mañana y la tarde, dejando entre ellas un tiempo que es de al menos media hora, mínimo media hora, para que la persona pueda almorzar. Y este tiempo de descanso no está considerado dentro del cálculo de la jornada de trabajo. Por ejemplo, en promedio la jornada de trabajo es de 8 horas, pero esa media hora de colación no se considera al interior de las 8 horas de trabajo. ¿Ya? Otro tipo de descanso es el descanso semanal, los conocidos fines de semana y aquellos días que la ley defina como feriados, salvo aquellas excepciones en el caso de los feriados cuando la ley permite trabajar en esos días, como por ejemplo en los feriados religiosos que el comercio sí puede abrir. em, Ahí los quienes trabajen en el área de comercio sí pueden trabajar. Pero hay otros feriados que son irrenunciables, que creo que son el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y creo que es ese, que es como feriado irrenunciable, que sí o sí todo el comercio tiene que cerrar. Por último, está el feriado anual o vacaciones, que comprende 15 días hábiles. No son días como comunes y corrientes, son 15 días hábiles, es decir, 15 días de lunes a viernes, que juntando estos 15 días hábiles son 3 semanas por año de trabajo. Se pueden acumular hasta un máximo de 2 años seguidos sin vacaciones y este descanso es pagado. Es decir, que mientras la persona esté de vacaciones, sigue recibiendo su sueldo de manera normal. Sí, creo que Año Nuevo es irrenunciable. Y el 25 también, creo, de Navidad. Porque siempre se ven como gente fiscalizando en ciertos feriados para que la gente no trabaje. Sobre todo el comercio. Otro derecho laboral es el derecho a la protección maternal. Este derecho a la protección maternal consiste en dos permisos, que son el prenatal, que consiste en 6 semanas de descanso contados hasta la fecha en la cual se calcula que ocurriría el parto. Entonces, desde la fecha del parto, 6 semanas se destinan de descanso antes del parto y se requiere para que se conceda el prenatal, la beneficiada tiene que presentar un informe médico en el cual conste su condición de embarazo. El otro permiso es el postnatal, que son 24 semanas de descanso contados desde el día del parto. ¿Ya? Durante estos dos periodos, el prenatal y el postnatal, existe una garantía legal en la cual una trabajadora con permiso pre o postnatal no puede ser despedida de su trabajo bajo ningún punto de vista. Este es como un fuero maternal en el cual cualquier mujer que esté durante su prenatal o postnatal no puede ser despedida. Por último, el último de los derechos laborales que vamos a ver es la sindicalización. El derecho a la sindicalización permite a los trabajadores constituir, sin autorización previa, organizaciones sindicales que ellos estimen conveniente. Afiliarse a un sindicato es absolutamente voluntario, personal e indelegable. Es decir, que si un trabajador quiere formar parte de un sindicato, es absolutamente voluntario, o sea, nadie lo puede obligar a formar parte del sindicato, es una decisión personal e indelegable. Es él el que va a participar del sindicato y no puede mandar a nadie más a que forme parte de este. Preguntan, pero debe haber un mínimo. Claro, o sea, hay una serie de condiciones para que un sindicato pueda establecerse como tal. Y básicamente los sindicatos son muy propios de los procesos de industrialización en la producción económica. Entonces, claro, los sindicatos comenzaron a tener importancia en nuestro país, sobre todo a principios del siglo XX, básicamente porque es esa época en la cual el país comienza este proceso de industrialización, ¿ya? Los sindicatos siempre se van a relacionar con la cuestión obrera,
em, que es muy propia del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En general, gran parte de los trabajadores tienen sindicatos. Preguntan, ¿qué puedo hacer si una empresa no me paga las imposiciones? Ya lo vamos a ver. Las mutuales, mira, las mutuales son organizaciones muy del siglo XIX, siglo XX, en el cual una serie de trabajadores se juntan para ayudarse a sí mismos. Y la gracia de las mutuales es que los trabajadores que forman parte de ellas son como cooperativas. En el fondo, cada trabajador aporta con una pequeña parte de su sueldo y estos montos se van sumando y se busca en el fondo beneficiar a los afiliados y sus familias con este dinero. En cambio, los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que en el fondo buscan mejorar sus condiciones en términos laborales. ¿Ya? Esa es la diferencia. En los sindicatos son los trabajadores los que se juntan, se organizan y buscan mejorar sus condiciones de trabajo. Eso lo podemos ver muy presente hoy en día con el paro del registro civil. ¿Me entienden entonces cuál es la diferencia entre sindicato y mutual? Entonces, como estábamos viendo, afiliarse a un sindicato es una decisión libre y voluntaria y la idea es que existen diferentes tipos de sindicatos, no todos los sindicatos son iguales. Están los sindicatos de empresa que agrupa a los trabajadores de una misma empresa, ¿ya? Por ejemplo, o también se puede ver como de institución. Por ejemplo, el registro civil, ¿ya? Es un sindicato de empresa o de institución porque agrupa a los trabajadores de esta misma institución. Están también los sindicatos de interempresa que agrupa a los trabajadores de dos o más empleadores distintos. Esto se ve sobre todo, creo, como los sindicatos por área. Por ejemplo, los trabajadores portuarios. Tienen empleadores distintos, pero todos los trabajadores portuarios se agrupan en un mismo sindicato. También están los sindicatos de trabajadores independientes que agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno y también hay sindicatos de trabajadores eventuales que agrupa a los trabajadores que realizan labores en periodos cíclicos o intermitentes. Sí, como dicen en el chat, hay que tener una serie de requisitos para formar un sindicato. Tiene que tener una serie de... Hay un marco legal para que se pueda formar un sindicato. ¿Ya? Ahora, como preguntaban en el chat, hay una serie de mecanismos para resguardar los derechos laborales. Los trabajadores de Chile tienen garantías legales respecto a, como lo hemos visto, el desempeño en su actividad laboral, ya sea en cuanto a la duración de su jornada de trabajo, las condiciones establecidas en el contrato y sobre todo también la seguridad e integridad física en la faena de trabajo. Esto pasa sobre todo en aquellos trabajos que son un poco más peligrosos para las personas, como por ejemplo la construcción o la minería, con la incorporación obligatoria del contrato del trabajo y el consecuente establecimiento de los deberes y derechos de las dos partes. Recuerden, los deberes y derechos de los trabajadores como también de los empleadores. Se explicitan las funciones del trabajador y también sus garantías. Por ejemplo, el trabajador tiene que realizar tal trabajo, pero también tiene una serie de garantías como que se les pague un sueldo, que trabaje en un lugar seguro, etc. De no ser respetado este acuerdo contractual, ¿qué hacer? Por un lado, los trabajadores pueden realizar una denuncia en la Inspección del Trabajo, que es el organismo que fiscaliza a las empresas y vela por que se cumplan los derechos de los trabajadores. Otra instancia permitida por la legislación es establecer una demanda contra la empresa que no está cumpliendo sus obligaciones en el Juzgado de Letras del Trabajo, que es un tribunal especializado en causas laborales. ¿Ya? Pero en el fondo, como decían en el chat, es la Inspección del Trabajo la institución más adecuada para ir en caso de que no se estén respetando tus derechos como trabajadora o como trabajador.
Ya. Por último, el último tema que vamos a ver, que ya estamos con la hora al tope, es el sistema de pensiones en Chile. La previsión laboral es un conjunto de mecanismos que están diseñados para proveer de ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral. ¿Quiénes? Gente de una edad mayor, de una edad avanzada, quienes reciben una serie de beneficios por vejez, las personas con una discapacidad permanente que reciben beneficios de invalidez o personas que sufrieron el fallecimiento de una de las fuentes de ingreso laboral que perciben un beneficio de sobrevivencia. ¿Cuál es la estructura que organiza todos estos beneficios? Es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones se valida en 3 principios básicos. Primero, una política pública de prevención a la pobreza. Esto corresponde a un conjunto de medidas que toman los gobiernos para prevenir la pobreza en situaciones de extrema vulnerabilidad, como ocurre con la tercera edad o los casos de invalidez, quienes se les dan pensiones solidarias a las personas que tienen una edad avanzada y no tienen una pensión por su trabajo, y también a quienes tengan una discapacidad física considerable. Estas pensiones no son contributivas, es decir, que no son pagadas por las personas que reciben la pensión, sino que en el fondo es el Estado el que corre con los gastos de estas pensiones, que son las pensiones básicas solidarias, ¿ya? Para personas de avanzada edad que no tuvieron previsión y para aquellas personas que reciben una pensión por invalidez. Además, cuando las pensiones son muy bajas, cuando las personas que trabajaron un tiempo, pero al final cuando jubilan reciben una pensión demasiado baja, existe un complemento también pagado por el Estado a la pensión de trabajo que se denomina aporte previsional solidario. Entonces, primero en el sistema de previsión están las pensiones solidarias, ya que son pensiones básicas, en general son de un monto lamentablemente bastante bajo, y quienes pagan estas pensiones básicas, el Estado, a personas de edad avanzada que no tengan una previsión, que no hayan tenido previsión, y personas por invalidez. ¿Ya? Y también está el caso de personas de avanzada edad cuya pensión por trabajo sea demasiado baja, el Estado también les agrega un complemento a su pensión que se denomina aporte previsional solidario. Sí, o sea, como dicen en el chat, yo trato de dar mi opinión lo menos posible, chiquillos. Obvio que tengo una opinión, pero la idea es que yo les entregue el contenido de la manera más objetiva posible y que ustedes hagan sus propios análisis o sus propias opiniones. Y en el fondo así debería ser. Pero sí tengo mi opinión, pero no se las puedo decir. También están las cotizaciones individuales de carácter obligatorio. Estas son las conocidas AFP, ¿ya? Entonces estas son cotizaciones individuales de carácter obligatorio en el cual todos los trabajadores chilenos, tanto dependientes como independientes, están obligados por ley a cotizar una parte de su sueldo y destinarlos a los fondos de previsión en el fondo, ¿cómo funcionan? Estos fondos de previsión son administrados como cuentas individuales de dinero, los cuales son administrados por empresas privadas que se denominan como administradoras de fondos de pensiones, las conocidas AFP. Por último, están las cotizaciones individuales de ahorro voluntario, que son los conocidos, ¿cómo se llaman? Tienen una sigla que no me acuerdo, pero en el fondo hacen referencia al ahorro voluntario.
Esto es un conjunto de incentivos que buscan que las personas realicen aportes voluntarios a sus cotizaciones obligatorias, como lo son las cuentas de ahorro previsional voluntarias, así se llaman, cuentas de ahorro previsional voluntarias, que son administradas por APB. Gracias, gracias, gracias. Que son en el fondo cuentas de ahorro voluntarias, previsional voluntarias, que en el fondo las administran las mismas AFP. O por otro lado, una persona que quiere ahorrar por su cuenta puede tener fondos mutuos, seguros de vida, etcétera. Ya, chiquillos, sí, las APB, el fondo, o sea, en el fondo el ahorro voluntario es voluntario, como lo dice su nombre. Depende de cada persona, pero al final son las AFP las mismas instituciones que manejan estos ahorros. Pero como yo les dije, también una persona puede ahorrar por su cuenta y tener una cuenta de ahorro, una cuenta de fondos mutuos, un seguro de vida, etcétera. Ya, chiquillos, estamos en la hora. Esta fue nuestra última clase de materia. Fueron 30 clases. Recuerden que si no entienden algo, las clases están en YouTube. Voy a revisar si la clase 18 no está. Y en el fondo, eso es todo con la materia. Y recuerden que del próximo lunes nos tocan nuestras clases de repaso. Y el próximo lunes los espero con una maratón de preguntas. Así es que estén psicológicamente preparados porque vamos a responder muchas preguntas. ¿Ya? Así es que nos vemos el próximo lunes.